la clase. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es un espacio vectorial. Entonces, obviamente, hay que ver la definición. Un conjunto, lo vamos a llamar B, será llamado K espacio vectorial si cumple lo siguiente. En primer lugar, es distinto de vacío, si por lo menos hay un elemento. En segundo lugar, B admite una operación interna. Una operación interna. Que vamos a definirla como la suma, ¿ya? Pero va a depender del espacio vectorial, es cómo se define esa suma. U, B, toma dos elementos y lo lleva a un U más B, que pertenece al espacio vectorial. Tal que B con la operación suma es un grupo abeliano. Bueno, no voy a decir lo que es un grupo abeliano porque ya yo creo que ya lo sabemos con todas las veces que lo hemos visto, ¿cierto? Ya, es un grupo abeliano. Es decir, es asociativo con la suma, existe elemento neutro, existe el inverso para todos los elementos distintos del neutro y es conmutativa la operación. 3, no, era 3 así. Profe, ¿lo puede devolver un poco? Espérenme, voy a buscar una chaleca y vengo. Ya, ¿estamos bien? ¿Puedo cambiar? Vamos a suponer que sí. Entonces, un espacio vectorial va a ser un conjunto que se va a llamar K espacio vectorial si cumple ciertas condiciones. Debe ser distinto de vacío, admite una operación interna tal que este conjunto con la operación es un grupo abeliano. ¿Se acuerdan? Decir que es un grupo abeliano quiere decir que es asociativa con la suma, existe elementos neutros, existe elemento inverso para todos los elementos y distintos del neutro y es conmutativa la operación. Eso quiere decir que sea un grupo abeliano. Y 3 es que B admite una operación externa. Una operación externa. Y a esta la vamos a llamar puntito. Esa es la operación que toma un elemento en K y un elemento en B y lo lleva a B. Donde K es un elemento y B lo lleva lambda por B. Con K, un cuerpo. Entonces K puede ser, nosotros vimos varios cuerpos, pero pensemos que vamos a considerar los reales o los complejos.
Ya puede ser cualquiera de esos dos, pero en realidad puede ser cualquier otro cuerpo que nosotros conocimos. Puede ser que cuando hablamos de cuerpo encontramos 4 ejemplos de cuerpos, pero esos 4 ejemplos, el ZP, iban a ser varios más porque P puede ser un primo cualquiera y ahí voy a tener infinitos cuerpos distintos también que podemos analizar. Bueno, pero por el momento pensemos que acá es un cuerpo y en particular puede ser los reales o los complejos. Satisfaciendo lo siguiente. Bueno, va a distribuir el lambda con U más B. Se distribuye bien. Para todo lambda en K. Y para todo U y B en B. La distribución también puede ser con respecto al cuerpo. Lambda más beta por U. Eso va a ser igual a lambda por U más beta por U. Para todo lambda y beta en K y U para todo U en B. La tercera es que es asociativo. Lambda por U beta por U va a ser igual a lambda por beta por U. Para todo lambda y beta en K para todo U en B. Y lambda por U va a ser igual a 0, el 0 del espacio vectorial. Eso implica que lambda es igual a 0 del cuerpo o U es igual al 0 del espacio vectorial. El 0 es el neutro aditivo de la operación interna. Lambda por U es igual a 0. Acuérdense que esto está en B, así que tiene que ser el 0, el neutro aditivo del espacio B. Pero eso quiere decir que uno de los dos es 0. Pero puede ser el lambda igual a 0, pero el 0 en el cuerpo, o U puede ser 0, que es el 0 del espacio vectorial. Los elementos de B, bueno, esas son las 4 propiedades de la operación externa. Los elementos de B se llaman vectores. De B se denominan vectores. Sin importar si son diferentes a un vector ya conocido. O sea, por ejemplo, podemos tomar que B es el conjunto de los polinomios, pero los elementos no los voy a llamar polinomios, sino que son vectores si es que el conjunto es un espacio vectorial. Y los elementos de K se llamarán escalares. Y notación. Vamos a designar o definir un espacio vectorial de la siguiente forma. Necesito un conjunto, una operación interna, una operación externa y un cuerpo. Entonces, la notación para un espacio es K espacio vectorial. O también se puede decir espacio vectorial sobre K.
sobre el cuerpo K. Y K, obviamente, siempre vamos a considerar los reales o los complejos. Entonces estudiamos los complejos antes. Para saber qué podemos hacer. Entonces, pues devolviéndonos. Entonces, un espacio vectorial va a ser un conjunto como antes, ¿cierto? Que con la operación interna va a ser un grupo abeliano, pero la diferencia ahora es que voy a definir una operación externa, es decir, tomo un elemento que está fuera del conjunto y lo voy a relacionar con un elemento que está dentro del conjunto. Y el resultado me da un elemento que está dentro del conjunto. Y este que está fuera, pero está fuera, está en el cuerpo K, que voy a asociar. Así que esto es un número, real o complejo, pero lambda es un número. Porque K puede ser real o los números complejos. Y entonces esta operación externa dice que es distributiva, es asociativa, ¿cierto? Y la combinación del elemento neutro es de la absorción, ¿cierto? Es decir, el único elemento que me da 0 en la multiplicación quiere decir que uno de los dos es igual a 0. Eso es lo que estamos definiendo, ¿cierto? Y bueno, aquí ya es un poco más técnico. Vamos a hablar de los elementos de B vectores, los elementos de K escalares. Y B más punto y K, esa cuádrupla, ¿cierto? Define un K espacio vectorial. Veamos algunos ejemplos de espacios vectoriales. Ejemplos. Por ejemplo, R2 con la suma del producto escalar y R. Esto es un espacio vectorial. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Qué cosa es R2? R2 son todos los X, Y, ¿cierto? Tal que X pertenece, X e Y pertenecen a los reales. Entonces, uno define la suma, X, Y más Z, W, ¿cierto? Definimos la suma, es una operación interna, entonces tomo dos elementos del espacio vectorial y la suma me da un elemento del espacio vectorial. La multiplicación por escalar, lambda por X, Y, va a ser igual a lambda X como a lambda Y. Lambda pertenece a los reales. Así que así se define la operación suma y la operación producto. Producto por escalar, ¿cierto? Bueno, y ustedes pueden demostrar que es un espacio vectorial. A ver, veámoslo así rapidito. La suma es una operación cerrada, ¿cierto? Tomo dos elementos de R2 y el resultado me da un elemento R2. ¿Será asociativa? Creo que lo vimos nosotros. Que R2 con la suma era un grupo abeliano. Es asociativa. El elemento neutro de la suma es el 0,0, ¿cierto? El inverso de cualquier X, Y es el menos X de X, Y. El inverso sería menos X, Y o menos X menos Y, ¿cierto? ¿Qué más? Ah, y que es conmutativo porque X más Y, X, Y más Z, W, lo mismo que Z, W más X, Y. ¿Cierto? Lo podemos dar vuelta y no hay problema. Es un grupo abeliano, ¿cierto? Y esta de aquí se puede demostrar que cumple las propiedades de distributividad que están acá. Puedo sumar, ¿cierto? Entonces me queda un vector
entre las multiplicaciones, pues los puedo separar. Sí, fácilmente. Bueno, si ustedes quieren, lo que de tarea mostrar que es un espacio vectorial, pero el R2 con la suma así y el producto escalar definido de esta forma es un espacio vectorial. Y así uno puede generalizar a Rn. Rn con la suma, el producto y R. También es un espacio vectorial. Donde Rn es igual a x1 hasta xn, ¿cierto? Donde todos los x u y pertenecen a los reales. Y el i varía entre 1 hasta n. Entonces, en vez de tener 2 coordenadas, ahora tengo n coordenadas. La suma se define igual, es decir, sumo coordenada a coordenada, y la multiplicación por escalar es lo mismo. Lo único que ahora tengo más coordenadas, es decir, x1 hasta xn, voy a sumar con i1 hasta in, y esto es x1 más i1 hasta xn más in. Y la multiplicación por escalar, x1 hasta xn, va a ser igual a lambda x1 hasta lambda xn. Sí, si se fijan, es la misma definición, pero ahora tengo más entradas en el vector. Entonces todos los Rn con R como cuerpo, como C también, donde C es este elemento de aquí, son espacios vectoriales. Otro ejemplo, 2. Las matrices sobre K, N cruz M, con la suma, el producto y, bueno, vamos a poner K. Tengo que pensar que K es real o complejo. Donde N y M son números naturales, es un espacio vectorial. ¿Qué cosa va a ser las matrices? Las matrices, esto lo vimos al principio, pero nos vamos a acordar un poquito. Bueno, estos son matrices, son elementos con doble entrada a su IJ, tal que todas las entradas están en el cuerpo, real o complejo, dependiendo de dónde está, y el I varía entre 1 hasta n, y el J varía entre 1 hasta m. Y sus operaciones serían, voy a tomar la suma de dos matrices y se suman por entrada, ¿cierto? Así que esto me va a quedar A sub IJ más B sub IJ. Y la multiplicación por escalar es multiplicar cada entrada, así que me queda lambda A sub IJ. Es decir, si tengo una matriz 1, 2, 5, 4, 3, menos 1. Y 1, 2, 4, 8, menos 3, menos 2 y más 4. Por ejemplo, obviamente vamos a sumar como se suman siempre. 1 más 2 son 3, 2 más 4 son 6, 3 más 8 son 11, 5 más menos 3 son 2, 4 más menos 2 son 2, menos 1 más 4 son 3. Y si para esta misma matriz la voy a multiplicar por 8, no, por 8 no, por 2, 1, 2, 3, 5, 4 y menos 1. Entonces esto es 2 por 1, 2, 2 por 2 son 4, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, 2 por 4, 8, 2 por menos 1, 2.
¿Ya? Esa es, así se comportan las matrices ahora para cualquier dimensión. Y nuevamente dejo de tarea mostrar de que es en realidad un espacio vectorial. Pero yo creo que hemos trabajado tanto con las matrices que uno puede ya fácilmente demostrar esas propiedades. O sea, ya sabemos que un grupo con la suma, ¿cierto? Entonces en realidad lo que hay que demostrar es que esta operación externa, que no la habíamos definido antes, está bien definida y tiene la propiedad de distributividad y qué pasa con el cero. Más que nada eso habría que analizar. Otro ejemplo de espacio vectorial puede ser el siguiente. Bueno, no me gusta escribir K, pero bueno. K puede ser los reales y complejos. K de X, coma más, coma punto, coma K. Este es el espacio vectorial de los polinomios. Espacio vectorial de los polinomios. Entonces, K de X en realidad es un polinomio de cierto grado, vamos a llamar S, de I igual 0 hasta un cierto S, de A sub I, X sub I. Tal que los A sub I están en el cuerpo K y S pertenece a los naturales. Oh. Eso. Las operaciones, es decir, por ejemplo, aquí P de X puede ser A sub 0 más A sub 1X más A sub 2 X2 más A sub 3 X3, por ejemplo. O P de X puede ser igual a sub 0 más A sub 1X más A sub 2 X2 más A sub 3 X3 más A sub 4 X4 más A sub 5 X5. Ya, es decir, eso en forma general, porque este S es fijo, es un valor de los números naturales, así que es un polinomio de cierto grado. Y entonces las operaciones internas, voy a definir un P de X más Q de X como la suma desde I igual 0 hasta S de A sub I, X sub I, más la suma desde I igual 0 hasta R de B sub I, X sub I. Pueden ser hasta distintos. ¿Ya? SR. Entonces la suma va a ser igual. La suma de I igual 0 hasta, bueno, ¿cuál es el más grande? RS. Pensemos que el S es más grande. Entonces A sub I más B sub I, X sub I. Claro, ¿por qué? Porque si este es más chiquitito, ¿cierto? Esto es igual, vamos a pensar así, hasta la suma desde I igual 0 hasta R de B sub I, X sub I, más 0 por X sub I más 1, hasta R sub I más 1, hasta 0 por XS. Le agregué ceros. Pero si le agrego 0, entonces te va a hacer la suma desde I igual 0 hasta S de B sub I, X sub I. Pensando que R es menor que S. Así que por eso le puse aquí S y así pongo la suma total.
O sea, estoy escribiendo muchas cosas, pero por ejemplo, si yo tengo P de Qx igual a 2 más x cuadrado y Q de x igual a 5 menos 2x más 3x cuadrado más 4x3. Si yo sumo estos, P de x más Q de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es como que le pusiera más 0x cubo y lo sumo. Entonces me queda 2 más 5 son 7 menos x más 4x cuadrado, ¿cierto? Más 4x cubo. Y entonces el polinomio que queda es el polinomio de mayor grado. Eso estoy tratando de escribir aquí, ya en forma general. Es decir, voy a sumar, pero se suman los términos. Sumo el término que no tiene x, los términos que tienen x, ¿cierto? Bueno, con el menos, el término que tiene x cuadrado, el término que tiene x cubo, y esos son los que sumo. Por eso aparece aquí en paréntesis. Y la operación externa es lambda por P de X es igual a lambda por la suma desde I igual 0 hasta S de A sub I X sub I. Y esto es igual a que entre dentro del polinomio y me queda lambda A sub I X sub I. Ya, y bueno, de nuevo voy a dejar de tarea, pero esto es de nuevo un espacio vectorial. Es el espacio vectorial de los polinomios con la operación suma definida así y la del producto definida de esta forma en el cuerpo K, donde K puede ser real o los complejos. Y la diferencia va a ser, son los coeficientes que acompañan el X, que pueden ser reales o complejos. También es un espacio vectorial. Ya, a ver, otro par de ejemplos. Ya no sé en qué número voy. 3, 4. F, R, U, R. Este conjunto es el conjunto de todas las funciones que van de U a R, tal que F es función. Obviamente U es un subconjunto de los reales, ¿ya? Y U tiene que ser distinto de vacío. Entonces, F, R, U, R, con la operación suma y producto y los reales, es el espacio vectorial de las funciones reales. ¿Cómo se define la suma? Bueno, la definimos como la suma de funciones. F más G de X va a ser igual a F de X más G de X. Y la operación por escalar, lambda F de X es igual a lambda por F de X. Así que el conjunto de las funciones solamente, si cumplen que sea función, también es un espacio vectorial. Pensé que lambda aquí pertenece a los reales, que está definido en este cuerpo, en ese de ahí. 5. El conjunto CRUR. Este conjunto es de las funciones, son los elementos que pertenecen al conjunto anterior, FUR, es decir, son funciones tal que F es continua.
Son funciones continuas. Y las operaciones también son iguales que la anterior. Ya es espacio vectorial. Y el 6, ya último, el conjunto de R, U, R. Es el conjunto de los F que pertenecen a F, R, U, R. Son funciones tal que F es derivable. Entonces, obviamente cumplen las mismas condiciones de la suma y de multiplicación por escalar anterior. En realidad, nosotros tenemos el conjunto, tenemos un conjunto aquí gigante, que es el conjunto de funciones, F, R, U, R. ¿Cierto? Pero no todas las funciones son continuas, ¿cierto? Hay algunas que son continuas. Entonces, dentro de este conjunto están las funciones continuas, que las vamos a llamar C, R, U, R. Por eso se define la misma operación, porque están en el mismo conjunto. Y de la misma forma, no todas las funciones continuas son derivables. Por ejemplo, el valor absoluto, ¿cierto? No va a tener derivada en cero, pero sí es continua. Entonces, aquí dentro voy a tener las derivables. Y por eso se definen las operaciones exactamente igual que las anteriores. Todas están contenidas en el conjunto de las funciones. Ya, pero no toda función es continua y no toda función derivable es continua. Así que por eso estas inclusiones son estrictas. Aunque sean subconjuntos, los tres, y eso es lo interesante, los tres conjuntos son espacios vectoriales. Ya, así que como nosotros teníamos que los reales eran cuerpos, ¿cierto? Y después vimos que los relacionales también eran cuerpos. Y los racionales están contenidos en los reales. Así que decir un conjunto y después considerar el subconjunto puede que todavía tenga la misma propiedad que el conjunto mayor. No sea tan complicado. Entonces fíjense de que hay varios tipos de espacios vectoriales. Entonces un espacio vectorial va a ser un conjunto, como lo hemos estado definiendo hace bastante ya tiempo, que va a tener ciertas propiedades, ¿cierto? Analizamos un conjunto que tenga propiedades, ¿cierto? Estas propiedades van a estar asociadas a una operación interna y con ella quiero que sea un grupo abeliano y con la externa quiero que cumpla estas cuatro propiedades. Donde la operación externa va a estar asociada en un cuerpo. Donde ese cuerpo pueden ser los reales o los complejos. Entonces, el cuádruple B más punto y K, las cuatro, son necesarias para definir el espacio vectorial. Que se les dice K espacio vectorial para dejar fijo que es con respecto a ese cuerpo. Y entonces aquí estuvimos viendo varios ejemplos. R2 o Rn es un espacio vectorial. Las matrices son espacios vectoriales. Fíjense que ni siquiera es necesario que las matrices sean cuadradas. ¿Por qué? Porque estamos analizando solo la operación suma, porque para
Para que esté bien definida la operación producto, ¿cierto? Necesita que sean cuadradas, para que exista inverso y todo lo demás. Pero la operación interna que voy a definir es la suma, y esta operación es externa. Entonces, este elemento no está en las matrices, sino que va a ser un número real o un número complejo. Entonces, por eso no es necesario que las matrices sean cuadradas, pueden ser de cualquier dimensión. Pero de cualquier dimensión, las matrices son un espacio vectorial. Los polinomios, con cualquier grado, ¿cierto? El conjunto de todos los polinomios también va a ser un espacio vectorial, y se define la operación suma y la operación producto, ¿cierto? Como uno piensa que tiene que ser el producto de un escalar, ¿cierto? Con un polinomio, y la suma es por cada... Ya, disculpen. Entonces, aquí vemos de que el espacio de los polinomios va a estar asociado de esa forma. Y entonces, aquí son como los más, digámoslo, diferentes a los demás, ¿cierto? Porque no es un conjunto como lo podemos pensar, ¿cierto? Sino que habla de conjuntos de funciones, donde aquí las funciones pueden ser ya polinomios, por ejemplo, ya estaríamos en el otro caso, o también podría ser de forma exponencial, trigonométrico, cualquier función, algo que se defina que sea una función de un conjunto del subconjunto de los reales, definido con la suma y el producto escalar, será también un espacio vectorial. Y también entonces tenemos que, para este conjunto, sus subconjuntos, que son las funciones continuas, y el conjunto de las funciones derivables, es un espacio vectorial también. No sé, ¿tienen dudas, consultas? Bueno, parece que no hay consultas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algo relacionado con lo que tenemos acá, de que tenemos un conjunto que es un espacio vectorial, y además sus conjuntos que también cumplen la misma propiedad. Estos tipos de conjuntos tienen un nombre específico que se llaman subespacios. Entonces, un subespacio vectorial, definición, sea W subconjunto de B. Vamos a decir que W es un subespacio vectorial de B. Sí, en primer lugar, W tiene que ser distinto de vacío. Y lo segundo es que W es un K espacio vectorial con las mismas operaciones que B. Es un K espacio vectorial con las mismas operaciones.
que B. Es decir, aquí las funciones continuas es un subespacio vectorial de las funciones derivables es un subespacio vectorial de las continuas y es un subespacio vectorial de las funciones. Entonces podemos analizar, ¿cierto? Aquí está contenido doblemente, así que va a ser subespacio con respecto a esas dos. Las tres están definidas con la misma operación, así que son subespacios vectoriales las continuas y las derivables con respecto a las funciones. Entonces, ejemplos de subespacios vectoriales, para que vean de que no son pocos. Primero están los triviales, es decir, los casos triviales de subespacio es el conjunto que tiene al cero, al neutro. Y vamos a definir el subespacio vectorial y vamos a definir esta notación. W es un subespacio de B. Así se dice. Ya no andas escribiendo el subespacio vectorial, uno lo coloca así como si fuera menor o igual. Que está contenido, ¿cierto? Pero además no es simplemente una contención, sino que además cumple todas las propiedades de espacio vectorial, así que se escribe con menor o igual. Entonces, el 0 es un subespacio vectorial de B. Y es el subconjunto o el subespacio más pequeño que está contenido en B, ¿cierto? Hay un elemento. Y con ese elemento puedo definir todas las operaciones, porque el 0, ¿cierto? Es distinto de vacío, ¿cierto? Va a ser asociativo. Bueno, tengo un elemento, así que 0 más 0 más 0 va a ser 0 siempre. Voy a tener elemento neutro, 0. El inverso va a ser el 0 mismo, porque 0 más 0 da 0. Y 0 más 0 es igual a 0 más 0, es decir, es conmutativo, así que este conjunto con la suma es un grupo abeliano. Ahora, si yo lo multiplico por algún escalar, me va a dar 0, que está en el conjunto. Así que también voy a tener la operación externa bien definida y voy a cumplir las propiedades de la función de la operación externa. Así que en realidad, el conjunto que tiene el elemento 0 es un subespacio vectorial de B. Es el más pequeño de todos. Y por otro lado, B, podemos decir que B es un subconjunto de B. Así que B es un subespacio vectorial de B. Entonces tenemos el más pequeño de todos y el más grande de todos, y los dos van a ser subespacios vectoriales. Esos son los subespacios triviales. Así que todo espacio vectorial tiene subespacio, por lo menos los triviales, el 0 y el B. Así que hay una infinidad, ¿cierto? Por la cantidad de espacios vectoriales que encuentre, voy a encontrar 2 subespacios como mínimo. Ahora, si definimos ahora Kn de X, este es el conjunto de los polinomios P de X, polinomio de grado menor o igual que n. Entonces, por ejemplo, si este es grado 3, entonces estos son todos los polinomios de grado 0, 1, 2 y 3. Pero no hay 4. ¿Ya? Entonces, obviamente, este está contenido en el espacio vectorial de los polinomios y en realidad va a ser un espacio vectorial, por lo tanto es un subespacio de los polinomios. Esto es para todo n. Y el ejemplo 3 y 4 es de los que estamos hablando, que el conjunto de las continuas es un subespacio de las funciones. Y en el cuarto, el conjunto de las derivables es un subespacio de las continuas. Y además, las derivables es un subespacio de las funciones.
Así que ya vimos, ¿cierto? Distintos subespacios que ya lo hemos estado analizando, que son subespacios del espacio vectorial, es decir, son espacios vectoriales que están incluidos en otro espacio vectorial. Y no sé qué hora es, a ver. Ya. Solo para terminar. No, dejémoslo así mejor, porque si no me voy a demorar mucho. Ya, entonces eso. Entonces vimos lo que era un espacio vectorial, ¿cierto? Y ahora estamos definiendo lo que es su espacio vectorial. Lo que viene ahora y lo que estuve ahí indecisa es en realidad esta definición es como muy grande, porque decir de que tengo un subespacio vectorial y mostrar de que debería mostrar que es un espacio vectorial nuevamente para decir que es un subespacio vectorial, eso se puede mejorar, porque ya que ves un espacio vectorial, tiene ciertas libertades los elementos que están dentro. Entonces ahí vamos a ver una caracterización para descubrir cuáles son sus espacios vectoriales o no de un espacio vectorial. Eso lo vamos a ver mañana. Eso, ¿alguna consulta, duda? No, bueno, nos vemos mañana, entonces que estés bien. Chau. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya excelente. Gracias igual. Chau. Chao, profe.